Bien, buscamos en nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4. Vamos a dar lectura a este pasaje, así que les voy a pedir que se pongan de pie cuando lo encuentren. Génesis, capítulo 4. Lo vamos a hacer de manera alternada, hermanos. Génesis capítulo 4, inicio con el verso 1, ustedes con el 2 y nos unimos al final, amén. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su mujer, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de sus mujeres y sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y dio Jehová a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová habló a Caín, porque ella se ensañó, y porque ha decaído su semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó pensando a Abel. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: lo que has hecho, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová, y habitó en el tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mahuel, y Mehujael engendró a Matusalén, y Metusalén engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada, y el nombre de otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los carritos de viviendas que crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Jubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Jubal Caín fue Ana. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será privado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios, en esta hora, al abrir tu palabra, Señor, danos gracia para entenderla, danos gracia para recibir el mensaje en nuestro corazón. Tu mensaje, Señor, porque es tu palabra, que sea viva, que sea eficaz dentro de nosotros,
que penetre, Señor, en lo más profundo de nuestro ser y pueda hacer cambios que glorifiquen tu nombre, que pueda obrar en nosotros convicciones santas, Señor, para que tú seas engrandecido. Gracias por ella, honramos su nombre y permítenos pues honrarla al predicarla en esta hora, pero no solo al predicarla, sino al vivirla cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Bien, pareciera que después de Génesis 3, ¿verdad? No ocurrieron cosas muy significativas en las vidas de Adán y de Eva, de su familia, pero cuando vemos el capítulo 4, como que este capítulo nos dice, ¿verdad? Miren los resultados que tuvieron sus actos, hablando de los actos de Adán y Eva, ese pecar contra Dios, y bueno, ese es el tema de este sermón, miren los resultados que tuvieron sus actos, para que veamos nosotros qué es lo que pasó en la experiencia de Adán y Eva y su familia, pero que también nosotros podamos observar y analizar cuáles son los resultados que nuestros actos tienen sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestra familia, porque esa es una lección que nos enseña este capítulo, cómo los actos de una persona, cómo los actos de unos padres, en este caso Adán y Eva, ¿verdad?, tienen repercusiones, tienen resultados a veces positivos, a veces negativos sobre la vida de la familia, y es algo de lo que vamos a ver en esta hora. Así que pensemos en ello al leer este capítulo 4. ¿Cuáles son los resultados de mis actos? ¿Cómo los puedo ver? Y es lo que vamos a estar viendo nosotros entonces en este pasaje. Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y es lo que nosotros podemos ver aquí en Génesis capítulo 4. Un hombre pecó, la muerte fue introducida a la experiencia de la vida humana y tenemos el primer homicidio, pero también tenemos la primer muerte física de una persona que fue Abel, ¿sí? Que fue Abel. Y entonces la palabra nos muestra, ¿verdad?, cómo la muerte verdaderamente pasó a ser parte experimental de la vida del ser humano, la muerte física. Ya experimentaba la muerte espiritual, pero a partir de Abel empieza a experimentar la muerte física. Llegamos al capítulo 5 y el capítulo 5 está lleno de muerte. Aunque se nos habla de la genealogía de Adán y Eva, de los hijos que fueron teniendo y la cantidad de años extraordinaria, ¿verdad?, que ellos vivían por la gracia de Dios, cada uno de ellos termina con esto: y engendró hijos e hijas y murió, y murió, y murió, y murió. Así sigue la narración del capítulo 5. Entonces vemos cómo lo que Pablo enseñó a los romanos en el capítulo 5, versículo 12, fue la realidad de lo que Adán y Eva y su descendencia empezaron a vivir después de que pecaron. Vamos a ir viendo entonces algunos pensamientos importantes centrales. El primero de ellos es la Biblia nos describe el primer ser procreado. Sí, este capítulo, aunque nos da la experiencia de la muerte, también nos da la experiencia y la bendición de la procreación. ¿Quién fue el primer ser procreado? Bueno, dice el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Caín fue el primer ser procreado. Fue el primer ser procreado. Tanto los escritores del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento usan la palabra conocer, ¿verdad?, en un sentido eufemista. ¿Qué quiero decir esto? Que lo usan para suavizar una expresión que es dura o que es muy fuerte. En ese sentido, la palabra conocer reemplaza, ¿verdad?, el término o las palabras que pudieran decirse como tuvieron relaciones sexuales y fue engendrado un hijo, y ese hijo fue Caín. Entonces Adán tiene esta relación con su esposa, una relación íntima, y como fruto de esa relación íntima viene el nacimiento
la procreación de Caín, el primer ser humano procreado. Ahora pensemos por un momento, la felicidad, el gozo que pudo haber tenido Eva, que pudo haber tenido Adán, al poder tener a otro ser humano entre sus brazos, diferente a lo que había sido su experiencia de creación. Sí, totalmente distinta, porque Dios con sus manos hizo tanto a Adán como a Eva. Pero aquí Eva comparte, ¿verdad? En ese sentido, cumpliendo con el papel que Dios le había dado, la bendición de poder ser procreadora de hijos y traerlas a este mundo. Por eso se expresa de esta manera, y son palabras de gozo, lo que el nombre Caín significa: por voluntad de Jehová he adquirido varón. He participado con Dios de una obra creadora. Y eso es cierto, hermanos. En la experiencia de la humanidad, en la experiencia de las mujeres, ¿verdad? Eso es cierto. Participan con Dios en una obra creadora, que es en la procreación de hijos. Eso no debemos demeritarlo, porque Dios lo estableció de esa manera. Cada vida, cada ser que llega a este mundo, cada humano que es gestado, es un milagro de creación de Dios, hermanos. Sí, aunque entendemos, ¿verdad?, teológicamente, que cada ser humano ya existe en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo, tiene un momento de creación, y es cuando se está gestando en el vientre de su madre. Literalmente las palabras de Eva fueron: junto con Jehová he obtenido un varón, hablando de esa experiencia de participar en ese acto de creación del nacimiento de un bebé. Y eso es muy hermoso. Yo espero que cada uno de nosotros, ¿verdad?, podamos tener esta gratitud a Dios por los hijos que Dios nos ha dado, por la familia que Dios nos da, que los veamos como un milagro de Dios. Veamos Job capítulo 10, versículos 8 al 13, cómo Job, cuando está hablando, ¿verdad?, defendiendo su causa, él puede decir delante de Dios que él mismo había sido un milagro de la creación de Dios. Ciertamente Job lamenta la condición que vive y le pide a Dios, en base a este milagro de creación, que Dios tenga misericordia de él. Job capítulo 10, versículo 8 en adelante dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Ahí está Job, ¿verdad? En la hora más terrible de su prueba, él está diciendo a Dios: tú me formaste, tú me creaste. Y estas palabras poéticas, ¿verdad? Me vaciaste como a leche y me cuajaste como a queso. Y yo creo el hermano Iván ha de saber algo de eso, trabaja ahí en la industria quesera. Cómo el queso es cuajado, cómo toma la forma del molde en que se vacía. Así Dios nos creó, desde una forma en el molde que Él había establecido desde Génesis capítulo 1, versículo 26, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y es maravilloso. Vamos ahora al Salmo, al libro de los Salmos 139, versículos 14 al 18. Salmo 139, 14 al 18. Salmo 139, versículo 14 al versículo 18. ¿Ya lo tienen? El salmista lo expresa de esta manera: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esta frase expresa la idea de estar oculto en el vientre de su madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Sí.
Dios nos creó con un cuidado especial a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. No somos un accidente de la naturaleza, no somos un error en el cálculo de nuestros padres, y nuestros hijos no los tenemos por qué ver de esa manera, no son un estorbo para nuestra vida, son la bendición del milagro creador de Dios a través de la unión de un hombre y una mujer que esperaba Dios, ¿verdad? Que fueran sus hijos y que procrearan hijos a quienes les enseñaran la palabra. Así que de esa manera debemos considerarnos y considerar a nuestros hijos y alabar a Dios por ello. Ahora, esas palabras que él dice, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, nos habla de la pericia, del cuidado de Dios cuando estamos siendo gestados. Una hermana nos platicaba su experiencia con una de sus hijas. Ella vivía en Estados Unidos y se embarazó, estuvo yendo a revisiones y a chequeos, y bueno, la situación allá de la medicina va muchos pasos adelante de la nuestra, ¿verdad? Le hicieron estudios, le sacaron ultrasonidos de esos tridimensionales y le dijeron, ¿sabes qué? Tu bebé parece que viene con síndrome de Down. Todavía estás a tiempo, ¿quieres abortar? Puedes abortar. Y ella dijo, no, de ninguna manera. Y vivió su embarazo hasta que su hija nació. Y su hija no estaba enferma, porque Dios había tenido cuidado de ella desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Cuánta gente hoy, cuando oye noticias así, va y aborta y dicen, esto es ser humano con aquel que van a nacer? Esto es no traer un bebé enfermo a este mundo a que venga a sufrir. Déjame decirte que no importa si nace sano, no importa si nace enfermo, es una criatura de Dios y Dios tiene propósitos para su vida y su existencia en esta tierra. No tenemos derecho de deshacernos de nadie. Le pertenece a Dios. Y fue la experiencia de hoy. Imagínense que hubiera pensado, van a ser malo, pecador, quién sabe qué cosas va a hacer, mejor aborto. No. Todos nacemos, hermanos, con un propósito. Y todos somos gestados bajo ese cuidado de Dios. Y tenemos que darle gracias a Dios por la vida que nos da, por cómo estamos en esta tierra. ¿Tenemos salud? ¿No tenemos salud? Somos, al vivir y caminar en esta tierra, una expresión de la misericordia y la gracia de Dios. Como dijo Job, me concediste misericordia y me diste vida. Adán y Eva no solamente dijeron esas palabras, o Eva no solamente dijo esas palabras por tener a ese pequeño niño ahí. ¿Recuerdan la promesa? La simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente. Y Eva podía ver, porque utilizó el nombre Jehová en lugar del nombre Dios. El nombre Dios lo relacionamos, ¿verdad?, con la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero ella lo relacionó con el nombre de aquel que iba a ser el Salvador, con el nombre del Dios del pacto, que le había dicho que de su simiente iba a haber salvación y victoria sobre la simiente de la serpiente. Y Eva está utilizando el nombre de Jehová, recordando esa promesa y anticipando en ese hijo que Dios verdaderamente les iba a redimir. Entonces ella podía ver un milagro de creación de Dios, pero podía ver también la fidelidad de Dios en el cumplimiento de aquella promesa, que la raza humana no sería extinguida hasta que viniera el Redentor. Y eso lo vemos aquí, hermanos. Entonces esa es la experiencia en el primer ser humano que nació en esta tierra. Daba esperanza, ¿sí? Daba esperanza, en verdad daba esperanza a la humanidad. No lo cumplió, no vivió bajo esa esperanza, es otro tema que tocamos aquí. Veamos entonces el segundo pensamiento importante, que a partir de estos hijos hay una raza humana dividida, una raza humana dividida. Y para que entendamos esto, quiero decirles esto para que lo tengan en su mente. Siempre debemos pensar ¿cuál es el propósito de las narraciones bíblicas? Yo no sé si tú, cuando lees tu Biblia, tú piensas en primer lugar,
¿Con qué propósito escribió, ya sea Moisés, Samuel, ¿verdad?, el profeta? ¿Con qué propósito escribió esto? Siempre hay un propósito, hermano. El propósito no es solo ser una historia. Si el propósito no es solo informarnos y darnos datos, qué bien que el primer ser humano nacido se llamó Caín y el segundo Abel, y ya no. Todo tiene un encaje, cómo encajar en el plan soberano de Dios. Y nosotros debemos entender la Biblia, cada parte de esta manera, como parte del propósito de Dios sobre la vida del ser humano. ¿Cuál es el propósito de Dios para darnos su palabra? Bien, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Lean el 16 y el 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Hermano Jorge. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Gracias, hermano. Ahí tenemos el propósito por el cual Dios nos dio las escrituras, para hacernos sabios para la salvación. Para que podamos nosotros entender de qué manera podemos ser salvos, podemos ser perdonados por Dios y vivir una vida agradable a Dios, y en ello capacitarnos para realizar buenas obras. Es el propósito de la palabra del Señor, hermanos. Por eso Dios la inspiró y por eso Dios nos las ha dejado. Así que cada parte de las Escrituras cumple verdaderamente este propósito. Entonces nosotros debemos entender cada parte como llevándonos hacia ese propósito, hacia ese fin. Y este es el caso del capítulo 4. No solo es narrarnos la sanguinaria acción de Caín sobre Abel. No solo es que nos aterremos o que pensemos, ¿verdad? Bueno, ¿y qué de Lamec? ¿Por qué Lamec dijo eso? ¿Es una profecía, hermano, o qué es? No. Moisés, en la gracia de Dios, nos está llevando a que nosotros podamos tener una visión espiritual verdadera de la raza humana. Y la visión real de la raza humana es que la raza humana está dividida en dos partes, y cada una de esas dos partes la vemos en la vida de Caín y la vida de Abel, que aquí en este capítulo 4 se contrastan grandemente en lo que hay en su corazón y lo que demuestran sus acciones. Es lo que vemos en el capítulo 4, hermanos. Así que pensemos en esto, veamos esta perspectiva de la palabra en este capítulo 4. ¿Sí? Algo que decir aquí en primer lugar es que los dos eran descendientes de Adán. Si nosotros vemos, dice el versículo 3, y aconteció que andando, el versículo 2, perdón, y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Se nos dicen que ambos eran hijos de Adán y Eva, eran su descendencia, eran su linaje. La Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó, ¿verdad?, después de que nació uno y cuando vino el otro. Algunos han especulado y han dicho que fueron mellizos, que fueron hermanos gemelos, y que inmediatamente después que nació Caín, nació Abel. No lo creo así, pero la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó. Nos dice que cuando crecieron cada uno tuvo una actividad, un trabajo que realizar. Uno se dedicó a la agricultura, probablemente siguiendo el ejemplo de Adán, ¿verdad?, que Dios le había dicho que labrara la tierra. El otro empezó a pastorear animales, fue pastor de ovejas. Cada quien tenía su trabajo. Sí, aquí están estos, y hasta aquí no hay ninguna diferencia en sus vidas, excepto el trabajo que tenían. Si nosotros vemos, nos dice la palabra, ¿verdad? Ahora sí, versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, nos dice la palabra que estos dos hombres descendientes de Adán eran adoradores de Dios. Ellos adoraban a Dios, trajeron ofrenda, cada uno del fruto de su trabajo.
Cada uno buscó adorar a Dios con lo que tenía en sus manos, de reconocer a Dios a través del fruto de su trabajo. Entonces los dos hijos ofrecieron ofrenda a Jehová. La frase "cuando llegó el tiempo" puede referirse al momento de la cosecha. Podemos pensar que Caín trajo los primeros frutos, las primicias de sus cosechas, reconociendo el favor de Dios sobre ello, ¿sí? Pero eso no es algo concreto. ¿Por qué ellos eran adoradores a Dios? Bueno, porque sus padres eran adoradores de Dios. ¿Recuerdan? El Edén era un lugar, un santuario, donde se servía y se adoraba a Dios. Cuando ellos fueron expulsados, ellos tuvieron que seguir bajo ese papel de adorar y servir a Dios. Y podemos ver en esos versículos que enseñaron a sus hijos a adorar a Dios, porque ellos están voluntariamente llevando esa ofrenda a Dios, cada uno. Entonces sus padres les enseñaron que debían adorar a Dios. Y eso nos enseña algo importante, hermanos, ¿sí? Todos nosotros debemos hacer esto: enseñar a nuestros hijos a ser adoradores de Dios y a ser siervos de Dios. Hace tiempo algunos dijeron, ¿verdad? En el tiempo de la predicación, denle clase a los niños, porque los niños no pueden estar aquí cuando estamos nosotros en la predicación y en el culto. Ese es un gran error, hermanos. No debemos sacar a nuestros niños de la adoración de la iglesia, ni del recibir la palabra de la iglesia. No debemos nosotros impedir que nuestros niños vean nuestro servicio. Y si nosotros no estamos sirviendo a Dios, no le estamos dando un buen ejemplo a nuestros hijos de servicio a Dios. Adán y Eva lo hicieron. Adán y Eva le dieron a sus hijos ese ejemplo y esa enseñanza de adorar a Dios y de servir a Dios. La vida de adoración y de servicio se aprende en casa, se aprende en el hogar. Si no le enseñamos en el hogar, nuestros hijos no la van a desarrollar en la iglesia. Y nosotros, ¿verdad?, como una iglesia que está poniendo cimientos para lo que ha de ser más adelante, debemos hacer eso en nuestras familias. Enseñar desde casa a nuestros hijos a adorar y servir a Dios. Ellos lo deben aprender. Y esto hará una iglesia fuerte también en el futuro. Una gran virtud cristiana es enseñarle a nuestros hijos de manera personal a servir. Nuestros hijos deben ser siervos y deben de verlo en nosotros que servimos, porque este es un punto medular en la conducta cristiana. El Señor Jesucristo nos dio una gran enseñanza de servicio, y si nosotros no servimos, ahora no estoy diciendo, hermanos, solamente que alguien se para aquí y dirige, o alguien ora por las ofrendas, o alguien es el aseo. No solo eso es servicio, ¿sí? Servimos a Dios al servir a nuestros hermanos, al apoyarles en sus necesidades, al ir y ayudar a aquel que es enfermo, ayudarlo en su casa. Esto es servicio. Vean lo que el Señor Jesucristo expresó en Mateo 20, Mateo capítulo 20, hablando acerca del servicio. Sí, Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante, el Señor empieza a escuchar a los hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan, como ellos quieren los primeros lugares en el reino, quieren ocupar la derecha y la izquierda en su trono. El Señor los reprende por eso y le dice que no está en su potestad o en su autoridad el dar esos lugares, sino Dios lo ha reservado para alguien en especial. Pero vean, versículo 25 en adelante. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A servir.
Y Él se pone al final, ¿verdad?, como ejemplo de servicio para nuestra vida. Él vino para servir. Y como Él sirve, nos da un ejemplo de que nosotros debemos ser servidores de las demás. ¿Cuál es el camino a la grandeza según el Evangelio? El camino a la grandeza es un camino marcado por el servicio. El que sirve en ese sentido, aunque la palabra siervo en griego es la palabra doulos, esclavo, ¿verdad? Y el esclavo más bajo, ese camino, si lo tomas con libertad, con gozo en tu corazón, te lleva a la grandeza delante de Dios. Así que debemos desear servir, debemos desear trabajar por nuestros hermanos, ayudarles, estar dispuestos, tener disposición a las cosas. No debemos enseñar a nuestros hijos a que esperen que los otros les sirvan, a que les hagan las cosas. Enséñales a servir desde casa. Enséñales a servirse unos a otros. Generalmente nuestros hijos se andan peleando por no hacer las cosas y porque otros las hagan. Ellos tienen que aprender y tienen que aprenderlo con gozo. ¿Y cómo lo van a aprender con gozo? Viendo que nosotros, tú y yo como padres, tenemos gozo al servir, al hacer las cosas. Si yo me pongo a barrer el patio, las hojas, con una cara de amargado, que no me cuesta, ¿verdad?, no le voy a estar dando un buen ejemplo a mi hijo de servir con gozo. Le estoy dando un ejemplo a mi hijo de que el hacer algo, el servicio a otros, es amargura en el corazón. Entonces no lo expresemos de esta manera. Y lo que ellos van aprendiendo ahí en casa, a servir al hermano, ya sea mayor, sea menor, a servir a papá, a mamá, hermanos, lo van a reproducir en cualquier lugar donde estén, cuando lo hagan con gozo, sabiendo que Dios se agrada de ellos. ¿Hasta qué punto nosotros debemos servir a Dios y a nuestro prójimo de esta manera? Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8 nos da la pauta de hasta qué punto, hasta dónde es el límite donde nosotros debemos servir. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros, y aquí la Reina Valera no tradujo tan específicamente esto, puso ahí este sentir. Literalmente dice: haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús, o esta mentalidad, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando, esta es la pauta, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hasta dónde tengo que llegar yo en el servicio de mi prójimo? Hasta el punto de sacrificio. Cuando estés muriendo a ti mismo, a tu orgullo, a tu egoísmo, cuando estés renunciando, ¿verdad?, como lo hizo Cristo Jesús, a tu comodidad y a tus derechos. Hasta ese punto. Si no hay una renuncia, si no hay una incomodidad, no puedes decir que has servido como sirvió Cristo Jesús. Ese es el servicio que Dios quiere de nosotros. Ese es el servicio que le debemos enseñar a nuestra familia. ¿Sí? Eso es algo de lo que Adán y Eva hicieron con esos dos hijos. Ahora, lamentablemente, hermanos, nuestros hijos no lo van a aprender de la misma manera todos. Y mi deseo en esto es que no vivamos la experiencia de Adán y Eva con sus hijos. Por eso apremia que lo que nosotros les enseñemos, se los enseñemos de todo corazón, que dependamos verdaderamente de Dios y que no veamos que nuestro esfuerzo es lo único que va a ser buenos hijos. Que le pidamos a Dios en verdad que haga de nuestros hijos buenos hijos, y no solo buenos hijos nuestros, sino que nuestros hijos lleguen a ser sus hijos, en verdad. Entonces tenemos a dos adoradores, dos personas que fueron instruidas en casa para adorar a Dios,
Dos personas, ¿verdad?, que vemos aquí que llevaron sus ofrendas a Dios. Caín llevó, dice la palabra, del fruto del campo, Abel de lo mejor de sus rebaños. Ahora, el final, ¿sí?, del versículo 4 dice: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Sí? Aunque esos dos llevaron ofrenda a Dios, hubo un resultado diferente en cuanto a su adoración a Dios. Algunos han dicho que esa diferencia se debió a lo que cada uno de ellos ofreció a Dios. Que Caín no debió de haber ofrecido a Dios productos de la tierra, porque Dios, dice la Biblia, pide sacrificios, ofrendas cruentas. ¿Qué quiero decir? Ofrendas de animales sacrificados. Pero esto para mí no es probable, ¿sí? Para mí no es probable que la diferencia en cuanto a sus ofrendas haya salido de ahí, de lo que cada uno de ellos ofrecieron. Algunos han dicho que el acto de llevar ofrendas fue también un deseo que surgió en su propio corazón. Bueno, déjame decirte que cuando dejamos al corazón del hombre hacer algo para acercarse a Dios, en lugar de hacer algo bueno, el hombre siempre ha hecho algo malo. Las formas de adorar a Dios que han nacido del corazón del hombre, te voy a decir tres, básicamente. Una es, ¿sí?, que los hombres se han vuelto en adoración a la naturaleza. Surgió de su corazón, adoraron la naturaleza. Ya lo vimos, Romanos capítulo 5, hubo un cambio en su adoración. Este cambio en su adoración los llevó a cambiar su mentalidad, y su cambio de mentalidad los llevó a cambiar la naturaleza bajo la cual habían sido creados de hombre y mujer, y se encendieron en lascivias, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Pero el hombre adoró la creación cuando nació de su mente y de su corazón. Otra cosa que el hombre ha hecho adorando, que ha nacido de su corazón, ¿sí?, los antiguos sacrificaban a sus hijos a los dioses. Sacrificaban hijos, sacrificaban personas. Nosotros lo tuvimos aquí en nuestras tierras, en la prehispania, cuando los aztecas, ¿verdad?, ofrecían doncellas en sus altares, ahí en la pirámide del Sol. Esto es cuando una adoración surge del propio corazón del ser humano. Los cananeos, ¿sí?, los hombres y las mujeres participaban en actos promiscuos, ¿sí?, en prostituciones, en orgías, para adorar a sus dioses en su templo. Esas son las religiones que nacen del corazón de los hombres, del corazón de la humanidad. Tenemos la experiencia en México que cuando van allá en sus peregrinaciones, ¿verdad?, a la basílica y a todos esos lugares de adoración, se cometen cada acto corrupto, pecaminoso. Señoritas regresan embarazadas, otras ya no regresan a su casa, y todo esto es complacido por los líderes religiosos, cuando la religión nace del corazón del ser humano. ¿Cómo entonces Caín y Abel aprendieron a adorar a Dios? Volvemos a ese punto. Porque sus padres le transmitieron algo que habían escuchado primeramente de Dios. Así es. Entonces no les enseñemos a nuestros hijos una forma de adoración que nosotros pensamos que es correcta. Enseñémosles lo que la Biblia dice de lo que es correcto, cómo deben adorar a Dios, porque la mente pecaminosa del ser humano siempre va a inventar clases de adoración torcida. ¿De dónde salió la situación de la adoración de los carismáticos? ¿Salió de la Biblia? ¿El andar brincando como locos, el andarse vomitando, el tirar a la gente, salió de la Biblia? No, salió del corazón de un hombre que no se sujetó a las Escrituras. Tengamos entonces cuidado con ello. Entonces ellos llevaron sus sacrificios a Dios. ¿Qué representa esa ofrenda? Te hago esta pregunta. ¿No es suficiente solo con el hecho de presentarme ante Dios con mi ofrenda? ¿No es todo lo que Dios quiere? ¿Que yo me presente y le dé mi ofrenda? ¿Que yo le cante? ¿Que yo le adore?
Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Eso debe ser suficiente. Caín y Abel lo hicieron, pero vemos que hubo una gran diferencia. Adán y Eva les habían enseñado a sus hijos a conocer, amar a Dios, el Salvador, ¿sí? El Dios de la gracia. Esas ofrendas que ellos dieron, entonces podemos ver nosotros. Hay un simbolismo en las ofrendas, hermanos. Y ese simbolismo es importante. ¿Qué simboliza una ofrenda? No la ofrenda específica de Caín y Abel. ¿Qué simboliza una ofrenda? Cuando nosotros ofrendamos o tenemos algo que ofrendar a Dios, nosotros le estamos diciendo que estamos colocando en esa ofrenda una porción de lo que nosotros poseemos, que lo traemos a su altar, ¿sí? Porque es señal de que nosotros nos hemos dedicado a Dios primero. Cuando una ofrenda se da de todo corazón para adorar verdaderamente a Dios, bajo los preceptos bíblicos indica esto, que es una parte que representa algo que ya ha ocurrido en tu corazón, cómo tú te has dado primeramente a Dios. Y esto es así. Si tú eres salvo, vas a desear adorar y traer ofrenda a Dios, porque sabes que Él te ha librado, que tú mismo has sido ya una ofrenda al Señor en tu vida. Así que la ofrenda simboliza eso. ¿Cuál fue la diferencia entonces entre esos dos adoradores? Bien, yo les dije que no creo que el problema hubiera sido con lo que cada uno de ellos ofrendó. Y tengo dos argumentos para esto. Primero, ¿sí? Pensando en que Caín ofrendó frutos de la tierra. Este punto no había sido legislado en este tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? No había una ley que dijera que no se podía traer a Dios sacrificio u ofrenda agrícola, algo de la tierra. No había una ley que lo dijera. En segundo lugar, aunque llegó la ley que reguló esto en Levítico, Dios sí aceptaba ofrenda de vegetales. Levítico capítulo 2, tenemos ahí esa legislación. El versículo 1 dice: cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y esas tres cosas son productos agrícolas. La harina, ¿sí? Esa flor de harina, el aceite que se extraía del olivo, de las aceitunas, el incienso que era de hierbas que se habían tratado, hierbas especiales, era un perfume en polvo que se ofrecía a Dios. Ahí está, versículo 4, ahí mismo: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite. Versículo 14, nuevamente dice: si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. La ley lo preveía. Entonces, el problema no fue qué dio cada uno. El problema no es lo que damos de ofrenda, básicamente. ¿Cuál fue entonces la situación en eso? ¿En base a qué Dios hizo una diferencia entre esos dos? Génesis no lo dice. Tú puedes leer y releer Génesis y no vas a encontrar. Pero recuerdan que la Escritura tiene un solo propósito, y la Escritura se interpreta con la Escritura. Entonces Dios nos guarde de decir tonterías de lo que Caín hizo o Abel hizo. La Escritura misma nos lo dice. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Y la diferencia básica fue la fe en el corazón de uno y la incredulidad en el corazón de otro. ¿En base a que Dios acepta o rechaza tu ofrenda? ¿En base a que vea fe para aceptarla o vea incredulidad y la rechace? Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué nos dice Hebreos? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Dónde estuvo la diferencia? En que Abel actuó por la fe y Caín no actuó en fe.
Dios recibió el sacrificio de Abel con agrado porque veía fe en su corazón. Y como fruto de su fe, sus obras eran aceptables a Dios porque estaban revestidas de la justicia de Dios. Es lo que Pablo nos dice en Romanos 5.1. Romanos 5.1, que dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una justicia que Dios pone en el corazón del ser humano cuando ese ser humano está revestido de esa fe. Cuando tiene esa fe en Dios, en Cristo Jesús, ese ser humano es cubierto por la justicia de Dios y todo lo que hace, entonces es visto por Dios con justicia, esa justicia que le da, y acepta todo lo que esa persona hace. Así es, hermano. Esta es una situación de fe y obras, ¿sí? Todas las religiones dicen que tienes que hacer cosas para agradar a Dios, tienes que obrar, es una salvación por obras. El cristianismo bíblico dice que la salvación, la buena relación con Dios no viene por las obras, sino viene por la fe. ¿Quedan entonces descartadas las obras? No. Las obras entonces se convierten en un fruto de justicia de tu corazón, que Dios, cuando tú has manifestado fe, Dios las recibe y se agrada de ellas, no porque vea tu justicia, sino porque ve su justicia reflejada en esas obras que tú haces. Entonces, el cristiano expresa su relación con Dios por fe, sí, pero también por obras que son fruto de esa fe que lo ha salvado. Y es aquí cuando las obras son aceptables delante de Dios. ¿Por qué Dios no aceptaba las obras del pueblo de Israel y les decía que eran trapos de inmundicia delante de Él? Porque Israel vivía como incrédulo, no vivía en una relación de fe con el Señor, aunque fuera el pueblo de su pacto. Se habían alejado de Él. Por eso Isaías dice: vuestras obras, mejores obras, son como trapos de inmundicia delante de mí. ¿Cuándo Dios va a aceptar tus obras? Cuando tú vivas una vida de fe verdadera. Cuando te relaciones con Dios por la fe. Cuando no quieras relacionarte con Dios por tus obras, sino por el hecho de creer. Por eso la palabra dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y todo lo que hizo después fue agradable a Dios. Santiago lo dice: porque primeramente había creído a Dios. Este es el orden. Tú crees a Dios de todo corazón. Entonces, ya después de que has creído, todo lo que haces tiene un sentido de justicia que agrada a Dios. Antes de que tú creas en Cristo como tu Salvador, nada de lo que hagas, por bueno que sea, por abundante que sea, va a agradar a Dios, ni siquiera un poco. Es más, le va a desagradar, le va a causar repugnancia hacia el Señor. ¿Cuál fue entonces la diferencia? La fe de Abel, la incredulidad de Caín. Sí, por eso Abel ofreció un sacrificio más excelente, porque estaba recubierto de esa justicia que Dios daba. ¿Por qué digo que Caín actuó en incredulidad? Ahí mismo en Hebreos capítulo 11, el versículo 6, Hebreos 11:6 nos dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que da recompensas a todos los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué Caín no pudo agradar a Dios? Porque no tenía fe. Vivía en incredulidad. Sí, hermano, ¿pero a qué tenía que creerle? Una sola promesa había. Así como un solo mandamiento hubo en el huerto de Edén, sí, restrictivo: no comerás, y el día que de él comieres morirás. Una sola promesa había de redención: la simiente de la mujer herirá la simiente de la serpiente en la cabeza. Esa era la promesa, y en esa promesa debía estar la fe de los seres humanos en ese tiempo.
Y en esa promesa, de acuerdo a lo que dice Hebreos, estaba la fe de Abel. Va a venir un descendiente, va a venir uno como nosotros un día, el hijo de esta promesa, que deshará las obras del diablo. A él esperamos. Y en manifestación de esta fe en esa promesa, él llevó una ofrenda a Dios. Es así, hermanos. Entonces, Caín vivió en incredulidad, y la incredulidad tiene sus frutos, y tiene un fruto muy relacionado en cuanto al servicio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Había un principio que gobernaba la vida de Caín, ¿sí? Versículo 11 dice: porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era de él. ¿De quién era Caín? Del maligno. Caín era un hijo del diablo, un descendiente de Adán, instruido religiosamente, pero un hijo del diablo, no como Caín, que era del maligno, y en consecuencia de ser del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Se dan cuenta? Obraba un principio de maldad en su corazón, que finalmente lo llevó al primer homicidio en la humanidad, y a manifestar que obraba bajo este principio de incredulidad y bajo esta dirección, bajo este punto de no ser hijo de Dios, sino hijo del diablo. Y ese es el gran mensaje de Génesis capítulo 4. Desde allá, desde el principio, Adán y Eva que pecaron, la humanidad vive dividida de esta manera. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Están los hombres que viven en fe, que han creído a Dios, y están los hombres que viven en incredulidad y que manifiestan en esa incredulidad que son hijos del diablo. Ahora, yo no creo que Adán y Eva hubieran deseado eso y hubieran instruido a sus hijos para que cada uno viviera, uno como hijo de Dios y otro como hijo del diablo. No lo hicieron. Y es el deseo de todo padre cristiano, ¿verdad? Que sus hijos vivan como hijos de Dios. Pero este pasaje nos muestra una triste realidad, hermanos. Que para algunos, lamentablemente, no todos sus hijos llegarán a ser hijos de Dios. Los vemos, pequeños, que hacen cosas, son maldosos entre ellos, se ríen, nos causan ternura, los amamos. No sé ustedes, pero en mi experiencia, yo preparo a mi hijo para cuando yo me muera. Un día no voy a estar. Y después de que yo no esté, después de que su madre no esté, él tiene que buscar a Dios de todo corazón, él tiene que seguir a Dios si quiere estar con Dios al final de los tiempos. Le pido a Dios que obre en su corazón, porque el que yo sea pastor, porque el que Él me escuche a mí enseñar la palabra de Dios, porque aunque yo lo tenga en estudios bíblicos, no me asegura que su corazón se inclinará a Dios y amará a Dios como yo deseo que lo haga. Esto es algo real. Mi hijo puede llegar a ser un pecador terrible, apartado de Dios en su vida, un hombre anatema delante del Señor, maldito por Dios, si él vive en incredulidad, aunque siempre esté metido en una iglesia. Esa es una realidad que no podemos negar, que la tenemos aquí en este hogar, que tuvo 2 hijos y que vio en esos 2 hijos como uno obedeció al diablo y como otro siguió a Dios.
Y esa es la realidad de lo que Génesis 3:15 nos dice: la simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. Un antagonismo, y lo vemos aquí. Entonces, Caín y Abel representan esas dos simientes. Caín es la simiente de la serpiente, Abel es la simiente de la mujer, la simiente de la promesa, la simiente de la cual vendría el justo, Cristo Jesús, el verdadero hijo de Adán, el segundo Adán. Y hay hostilidad, y hay dolor en su relación, y hay quebranto. ¿Recuerdan lo que leímos hace un momento con nuestro hermano? Y el malo, ¿sí?, se deleitará en matar a aquel que es más justo que él. Esto pasa en la humanidad. Esto pasa entre nosotros. Y esto puede pasar en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos. Vemos en la experiencia de esta familia cómo la violencia entró al seno familiar. Primero expresada en sentimientos y después expresada en acciones. Caín, dice la palabra en el versículo 5, se ensañó en gran manera. Tuvo un odio, un enojo, un rencor en gran manera. Y por cierto, este enojo que tuvo Caín fue una manifestación de que estaba actuando bajo los principios diabólicos. Se ensañó Caín y mató a su hermana. Lo tuvo en el corazón y después lo dio a luz en las acciones. Tengamos cuidado, eso debe ser también traer una lección práctica para nosotros y nuestra familia. No avives sentimientos de enojo entre tus hijos uno contra el otro. No avives sentimientos de rivalidad entre ellos. Reprime el enojo que puedas ver en tus hijos cuando se enojan entre ellos o cuando se enojan contigo. La mamá debe reprimir el enojo del hijo contra el papá y el papá debe reprimir el enojo del hijo contra la mamá. No avivarlo. Porque si nosotros dejamos que esos sentimientos estén en su corazón, lo que va a traer más adelante es producir acciones pecaminosas, violentas contra la familia. Tengamos cuidado de ello también, hermanos, en nuestra familia. Ese es algo que vemos en la vida de estas dos personas. Entonces, en el capítulo 4 se nos manifiestan dos simientes. La simiente de la mujer, que era Abel, y la simiente de la serpiente, que es Caín, luchando la una contra la otra desde el principio de la humanidad. Entonces, Caín, sí, que era miembro de la simiente del diablo, era del maligno, mató a su hermano. Los motivos de su adoración fueron motivos impuros, fueron motivos egoístas, fueron motivos llenos de pecado, de injusticia, con un interés propio nada más. Dios vio su corazón, Dios vio su incredulidad y reprobó, no aceptó su ofrenda. Caín fue presa del diablo que lo acechaba y finalmente se apartó para formar una sociedad impía. Es lo que nos dice el resto del capítulo 4. Se apartó de su familia. Ciertamente fue juzgado por Dios y se apartó, pero su descendencia fue una descendencia impía. ¿Qué tan impía? Nos los muestra Lamec, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tan terrible era con sus dos mujeres? Y diciendo, si Caín fue vengado 7 veces, 70 veces 7 lo será Lamec. 70 veces 7 más grande es la maldad de Lamec que la maldad de Caín. Terrible en sus obras. De su descendencia, y lo vamos a ver, vino aquel que quiso construir la torre de Babel.
la descendencia de la serpiente, la descendencia del hombre, Abel, y posteriormente Set, la descendencia de la mujer, la descendencia de los hijos de Dios. Y guarda esto en tu mente para cuando leas, ¿verdad? Génesis capítulo 5 al final y capítulo 6. Cuando los hijos de Dios ven a las hijas de los hombres y se les hacen hermosas. Trataré de explicar ese texto a la luz de las Escrituras, pero aquí tiene su origen esas dos frases, las hijas de Dios y los hijos, o los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Hay dos familias espirituales en el mundo, los hijos de Dios y los hijos del mundo. Sí. Pidámosle a Dios misericordia para que nuestra descendencia sea hija de Dios. Enseñémosle, porque es nuestra responsabilidad. Si bien vivimos bajo una mano soberana de Dios que controla todo y que ha decretado todo lo que en este mundo pase, sí, todo, sin excepción, tenemos una gran responsabilidad de Dios para con nuestra familia. Entonces, aprendamos esta lección, hermanos. No basta traer una ofrenda. Tu corazón tiene que tener fe. No basta solo con tener hijos, hay que encaminarlos por el camino de la fe. Hay que tener cuidados de no permitirle a nuestros hijos exhibiciones, ¿sí?, de la obra del diablo en sus vidas. Hay que reprimirlas. El mundo hoy te dice, no lo disciplines, no lo regañes, no lo castigues. Dios te dice, hazlo, refrena el pecado en su vida. Vamos a ver. Padre,